Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, La Voz de la Palabra. Y se acercan fechas importantes para la amada Iglesia del Señor. Se acercan las solemnidades de Cabañas. ¿Cómo nos damos cuenta de que están cerca estas fiestas? Bueno, por lo que dice su palabra allí en Génesis 1:14. Dice el Señor: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y cuando habla de estaciones, sabemos que se están refiriendo no a las estaciones que nosotros conocemos como verano, otoño, invierno y primavera exclusivamente, sino que cuando habla de estaciones se refiere a tiempos específicos que Dios dejó para que la humanidad se acerque y tenga un encuentro con Él. Por ejemplo, una de esas ocasiones es el día sábado, el séptimo día de reposo. Pero también están ordenadas en Levíticos 23 fiestas que debemos guardar. Según el calendario que Dios estableció allí en Éxodo 12, Éxodo 12 dice: cuando el pueblo va a salir de Egipto, lo vamos a buscar, es en el verso 2 del capítulo 12, dice: este mes os será principio de los meses del año para ustedes, le dice el Señor a Moisés. Y es el mes de Abib, que comprende en el calendario hebreo, para que lo entendamos, en el calendario gregoriano, los meses de marzo, abril, o sea, última semana de marzo y las primeras semanas de abril. Eso es Abib y es el primer mes del año. En Levíticos 23 se nos narra como fiesta a guardar en el mes de Abib la de la Pascua y panes sin levaduras. Y dice el verso 4 de Levítico 23: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, que no es cuando a nosotros se nos ocurre, sino cuando Dios dispone. Dice: en el mes primero, o sea en Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura. Eso dice referido a la primer fiesta anual grande que tenemos la iglesia. Ahora bien, vamos al verso 34 del mismo capítulo 23 de Levítico. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. O sea, este primer día de la solemnidad de Cabañas viene siendo un sábado anual. Ese día tenemos que reposar de todas nuestras obras. Dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea, nos presentamos 7 días a ofrecerle nuestro sacrificio a nuestro Dios. Dice también: el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. El octavo día también es un sábado anual. Un día de reposo, debemos dedicarlo única y exclusivamente a Dios. Dice: en tabernáculos habitaréis, dice el verso 42. 7 días todo natural de Israel, y habitará en tabernáculos.
o sea, en cabañas, en tiendas. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Aquí vemos que esto lo está diciendo el Señor Dios, no Moisés, como muchas veces por ahí se nos quiere hacer creer. Y claro, ahora, ¿cómo me podrán decir ustedes, pero nosotros qué tenemos que ver con Israel? Nosotros somos cristianos, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Muy conocido este capítulo por todos, en donde nos dice el capítulo 1, verso 1, que en el principio, quien estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Así nos dice el capítulo 1, verso 1 de Juan. También nos sigue diciendo, este capítulo 1 de Juan dice lo siguiente. Dice el verso 14, perdón, el verso 14, sigue diciendo que Él era la luz de los hombres, y dice que en el verso 11, que esa luz, a lo suyo, que era Jesús, a lo suyo vino. O sea que vino el Señor Jesús a una misión específica, a dar la vida por la humanidad. Pero dice, los suyos, o sea, su pueblo, no le recibieron. Parte del pueblo judío no le creyó, parte del pueblo de Israel no le creyó que Él era el Mesías que todos estaban esperando, y no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y al hacernos hijos de Dios nos hace parte de su pueblo. A través de la circuncisión, que hoy no es en la carne, sino en el corazón a través del bautismo. Efesios capítulo 2 narra eso, que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús, por medio de su sangre, fueron borradas las enemistades que había entre el pueblo de Israel y las naciones gentiles, y de ambos hizo un solo pueblo. Así que ya no somos gentiles, sino ciudadanos de Israel. Por eso obedecemos estas fiestas, que de igual manera no son de Israel, vienen desde antes, porque si buscamos allí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, nos va a decir en el verso 8, dice de esta manera, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas o cabañas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué hizo esto Abraham? Lo clave, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que aparece allí en Apocalipsis 21, cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y sigue diciendo que allí ya no habrá llanto ni dolor, sino que todo es paz, es alegría en la presencia del Señor. Ahora en esta tierra también el Señor Jesús nos dio ejemplo en todo. En un momento discutía en el Señor Jesús con los fariseos, y los fariseos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, si fueran hijos de Abraham,
lo que Abraham hizo, haríamos. Tomemos eso para nosotros, que Abraham es el padre de la fe y Abraham moró en cabañas. Entonces nosotros, como sus hijos de la fe, también lo tenemos que hacer. Y en el capítulo 7 de Juan se nos narra cuando los hermanos le dicen a Jesús que ya comenzaba la fiesta de tabernáculos y el Señor le dice: no, todavía yo no voy a subir porque mi tiempo no ha llegado. Vayan ustedes ahora a esa fiesta, yo subo después. Pero en realidad el Señor sí sube a esa fiesta. Sube secretamente. A mitad de la fiesta comienza a enseñar en el templo con la autoridad que su padre le dio. Y al final, el último día, hace el gran llamado para que todo aquel que tuviera sed se acercara a él de beber del agua de vida. Y hoy ese llamado se repite para vos que estás mirando este video, este programa. A vos te decimos que el Señor Jesús te va a estar esperando en los días de las cabañas. Desde la puesta del sol del domingo 13 hasta el lunes 21 a la puesta del sol. En las distintas congregaciones de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto. Aquí en Centenario, en la calle Cuba, casi Perón, allí está la iglesia de Vista Hermosa, y en la entrada del balneario te vas a encontrar con la iglesia israelita de la congregación de Villa Obrera. También en Cipolletti, en Neuquén, en El Chañar, en Plotier, en Cenillosa, en distintos lugares está la iglesia del Señor, la iglesia israelita del Nuevo Pacto. El Señor Jesús hoy te dice: si tened sed de mí, venid a mí y yo os daré del agua de vida. Están todos invitados, que el Señor les bendiga.